En este video voy a mostrar a ustedes cómo estructurar el gráfico de la función trigonométrica seno. Esto mismo va a aplicar también para la función trigonométrica coseno y tangente, pero pues por ahora nos vamos a centrar en la función seno. Entonces, en el caso de la función seno de x, que en la calculadora dijimos que era sin, entonces tengo mi tabla de valores. Aquí en este caso pues solamente estoy tomando los primeros valores que toman el ángulo x después del cero, es decir, a la derecha del cero. Entonces en este caso estoy tomando 0, pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios. Recuerden que en su guía y en los gráficos que han venido desarrollando aparece una tabla muchísimo más extensa con 25 valores que termina aquí al lado derecho en 2pi y por el lado izquierdo termina en menos 2pi. Para diligenciar esta tabla pues es con el uso de la calculadora, que eso lo vimos un poco en el video anterior. Entonces debo garantizar que mi calculadora obviamente esté en modo R, es decir, que en la parte superior aparezca una R. Si por cosas de la vida estamos trabajando con la calculadora del celular, entonces espero que hayan descargado una aplicación calculadora en la cual ustedes puedan cambiar el modo radian y el modo grados. Ya en este caso, pues si es con el celular, cada uno tendrá que ver el tutorial de cómo manejar esa calculadora. Entonces voy a determinar el valor de pi sextos. Entonces coloco como ejemplo por lo que lleva el símbolo de pi. Obviamente el seno de 0 solamente es escribir sin 0 y de una vez me va a arrojar el valor. Entonces para hallar el seno de pi sextos, lo que voy a hacer es sin, abro paréntesis, luego escribo el pi, recuerden que el pi es shift, y luego buscar la tecla donde aparezca pi. Para escribir el sobre, recuerden que es la tecla ABC. Escribo luego el número 6, cierro el paréntesis y le doy igual. Y eso me va a arrojar como resultado 0,5. Lo mismo pues voy a hacer con pi tercios, con sin, luego con pi medios igual, en este caso me dio 1, y luego con 2 pi tercios, que me da 0,87. Obviamente, si yo no oprimo la tecla de la función trigonométrica, la calculadora me va a entender que tome el valor de pi y lo divide entre 6 y ya. Entonces, por eso siempre es necesario garantizar de que yo le pedí a la calculadora que me extraiga la función trigonométrica seno a este ángulo. Listo, con estos valores que tengo aquí ya diligenciados voy a construir mi gráfica en el plano cartesiano. Ya como lo manifestábamos en el encuentro virtual, cuando yo tengo la hoja milimetrada, la idea es que yo voy a determinar la mitad, pero que voy a trabajar es por las líneas gruesas. ¿Por qué? Porque en el caso de las hojas milimetradas, siempre la cantidad de cuadritos más gruesos da impar. Entonces, si yo trazase el plano por toda la mitad, no me daría por una de las líneas gruesas. Entonces yo debo buscar que si, por ejemplo, aquí por la parte de arriba mide 21, pues no lo va a hacer en 10.5, sino lo que lo hago, por ejemplo, en el 10. Y por el 10 trazo mi eje Y. Y que si por acá son 29, no lo voy a trazar por 14.5, sino que lo voy a trazar por el 14 por el 15 y voy a trazar el eje X. Entonces, de acuerdo a eso, aquí solamente voy a mostrar una sección del plano. Entonces, recuerden que en el eje X voy a ubicar todos los números que son múltiplos de pi que aparecen en la tabla, teniendo en cuenta que deben de ir en el mismo orden. Y en el eje Y voy a ubicar los valores que obtuve con el uso de la calculadora. Entonces, como obtuve valores entre 0 y 1, entonces por eso observen que aquí hice una escala de 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 0,9 y luego pasar a 1. Después de 0,9 no irías 0,10 porque estamos trabajando solamente con una cifra decimal, sino que saltaría el 1. Entonces en 0 obtengo 0, entonces marco el punto 0, 0. En pi sextos está relacionado con 0,5, entonces me ubico en pi sextos y subo hasta 0,5. Luego en pi tercios me da 0,87, entonces pi tercios, tengo aquí pi tercios, y entonces 0,87 está entre 0,8 y 0,9, obviamente aquí no tengo las cuadrículas que tiene la hoja milimetrada, entonces lo voy a aproximar, aquí es 0,87. Luego voy a tomar el valor de pi medios, y entonces pi medios está con el 1, entonces subo hasta el 1,
Y por último, 2 pi tercios con 0,87. Entonces lo mismo, entonces entre 0,8 y 0,9 estaría el 0,87. Repito, obviamente con el uso de la hoja milimetrada es mucho más sencillo porque entre cada pareja de líneas gruesas hay 10 lineecitas muy delgaditas y entonces yo puedo contar ahí 0,81, 0,82, así hasta llegar a 0,87. Luego de que tenga todos los puntos de los 25 valores ubicados en el plano, lo que voy a hacer es unir esos puntos, bien sea con el curvígrafo, que como les decía es una regla que tiene esta forma, como una forma de S. Entonces yo lo que hago es adecuar esa regla de tal manera que, por ejemplo, por aquí hay un punto, que por aquí hay otro y por acá está el otro. Entonces ubico la regla de tal manera que me coincidan esos 3 puntos y con la ayuda del lápiz pues los uno. Y ahí ya no me va a quedar una línea recta. ¿Por qué? Porque es que estas funciones trigonométricas no son funciones lineales. Por lo tanto no puedo coger con una regla y unir los 2 puntos, no, sino que estos trazos siempre tienen que quedar en curva. Algo que quiero dejar claro para que no vaya a generar ningún tipo de confusión y ustedes mismos cuando estén realizando el gráfico identifiquen cuándo está mal y cuándo está bien el gráfico, es lo siguiente. Observen que aquí tengo la estructura de lo que podría ser una función trigonométrica. Entonces supongamos que, recuerden que yo les dije en el encuentro que las funciones trigonométricas llevan comportamientos de onda. Entonces es decir que no pueden sufrir como una variación demasiado exagerada. Entonces asumamos de que esta onda viene así y de pronto aquí dio un salto y volvió a llegar aquí y siguió su ritmo original. Cuando da este salto de acá, puede ocurrir que cuando yo determiné los valores en la calculadora, yo en algún momento digité un valor mal de estos y por eso me da ese valor tan abrupto. Entonces es por eso que yo debo ser muy coherente en que como esto es una secuencia, de que esa secuencia se cumple y no que de un momento a otro sufre esos cambios así como tan alterados y demás. Entonces eso es algo que deben de tener muy en cuenta. Ojo, este mismo proceso se va a hacer para la función trigonométrica coseno. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en lugar de sin, ya no voy a teclear sin, sino que voy a teclear cos. Y el proceso va a ser lo mismo que hicimos con la función trigonométrica seno, eso mismo se va a aplicar para la función trigonométrica coseno. Entonces, no echar en saco roto esta parte de acá y tener mucho cuidado en el manejo de los números. También tener mucho cuidado en que si yo la embarro al escribir estos números de x y aquí de pronto se me ocurrió meterle un menos cuando estos eran positivos, pues aquí me va a dar un valor diferente y entonces va a pasar lo que pasaba aquí en el gráfico. Entonces es para que estén muy pendientes. Este es un trabajo muy sencillo, pero es de tenerle mucho cuidado. Cualquier duda o inquietud ya saben cómo pueden aplicarla o formularla.